¿Sabías que el componente principal de la mayoría de los cálculos biliares es el colesterol? Por lo general, no causa ningún síntoma durante un largo periodo de tiempo y a veces no aparecen jamás, particularmente si se alojan dentro de la vesícula biliar. Pero cuando obstruyen parcial o transitoriamente un conducto biliar, la persona experimenta dolor. Hoy en Diálogos en Confianza, entérate de cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cálculos biliares y las opciones de tratamiento. Pues el día de hoy vamos a tener un programa que le va a interesar sobre todo a personas de un poco más de 40 años, porque hay informes, por ejemplo en los Estados Unidos, que a veces llevan estadísticas confiables. De las de México mejor no hablamos, no tendría ningún caso, pero hablan de que el 10% de la población total en algún momento de su vida va a padecer cálculos biliares, y que de este porcentaje, el 20% van a tener cálculos después de los 40 años de edad. También hace referencia todo estudio encaminado a hablar en forma general de este trastorno que predomina en las mujeres. Y en estudios hechos también en los Estados Unidos refieren que la población latina, en general en Latinoamérica, que la población de la India y algunos países asiáticos tiene alguna predominancia sobre los países europeos. Estos datos que parecen no tener importancia, si los referimos estrictamente al plano de nuestra comunidad o de microcomunidad, como puede ser la familia, nos van a hacer pensar, saber o reconocer que en casi todas las familias de nosotros, de alguna forma, tenemos noticia que alguien, el papá, la mamá en muchos casos, o un familiar un poquito más lejano, ha padecido cálculos biliares. Sin embargo, este hecho, que repito es frecuente, el público lo conoce, lo reconoce, lo ha escuchado alguna vez, refiriéndose como quieran: tengo piedras en la vesícula, tengo cálculos. No solamente es el problema en sí el que nos va a ocupar el día de hoy, sino qué tipo de complicaciones se pueden presentar en el individuo que los padece, puesto que los cálculos en sí, si estuviesen ahí quietecitos, casi no darían problemas. Pero resulta que pueden dar complicaciones muy diversas, porque se bloquean algunos conductos de lo que llamamos vías biliares y producen ya sintomatología diferente, a veces peligrosa y grave, que obliga a intervenciones quirúrgicas, incluso de urgencia, y que si no es tratado, se supone que es un factor enorme de riesgo para que con los años incluso llegue a haber la posibilidad de un cáncer de las vías biliares. Y para hablar de este tema están con nosotros el doctor Juan Roberto Torres Cisneros, él es cirujano general y del aparato digestivo; el doctor Albeiro Restrepo, él es gastroenterólogo con especialidad en endoscopía del Hospital Fernando Quirós del Iste; el doctor José Manuel Gómez López, cirujano general y del aparato digestivo. Y con ellos vamos el día de hoy a comentar no solamente los casos que tenemos aquí, lo que vamos a ver en los videos preparados por nuestra producción, y desde luego las llamadas del público que van a ser atendidas gentilmente por Nora, que ya está con nosotros aquí muy pendiente y muy abrigadita porque el clima ha estado difícil, ¿verdad? Sí, está complicado. Ya ve, de repente frío, de repente calor, pero aquí estamos con mucho gusto. ¿Le tocó granizada ayer? No, doctor, ¿a usted nosotros sí? se nos inundó un despacho y fotos y diplomas y muebles. ¿Dónde, doctor? En Coyoacán, allá ¿Sí? donde estamos, sí.
Fíjese, no, por donde yo vivo afortunadamente no sucedió eso. ¿Y ¿No qué cree? estaba usted en Los Cabos tampoco la semana pasada? No, fue doctor, a andábamos ¿No le aquí. dan vacaciones? No, doctor, estábamos por aquí trabajando. Que no las merece. ¿Cómo que no las va a merecer? Pues, Bueno, pero ¿sabe qué sí merecemos? Empezar a conocer sobre la función de la vesícula, porque a veces no sabemos ni dónde está ni para qué sirve y nada más nos dicen, ya me la quitaron, pero no sabíamos cómo funcionaba. Vamos a ver esta cápsula. La vesícula biliar es un órgano que se encuentra dentro del sistema gastrointestinal, cuya función es almacenar y concentrar la bilis. La bilis se produce en el hígado. La vesícula biliar funciona como una bodega. La concentra y la almacena. Cuando nosotros ingerimos alimentos, principalmente los de contenido graso, la vesícula biliar se contrae y vacía su contenido, que es bilis, para ayudar a la digestión de los alimentos. La vesícula biliar tiene una forma como si fuera una pera, prácticamente, y tiene una cama, descansa prácticamente bajo el hígado, y su capacidad normal oscila entre 50 mililitros más o menos de bilis. La vesícula, cuando tiene piedras, prácticamente va perdiendo su función. Una vesícula con piedras es una vesícula enferma, es una vesícula que ha perdido su función y que prácticamente ya no sirve. El cuerpo se adapta a no tener vesícula. En un lapso de 1 a 3 meses después de la operación, el paciente puede hacer su vida totalmente normal y vivir totalmente feliz sin vesícula. Es muy importante atenderse a tiempo porque las piedras en la vesícula, que es la enfermedad más común, por la que más nos consultan y es una de las cirugías más frecuentes en cirugía general, puede tener complicaciones serias. O sea, cuando una piedra escapa de la vesícula puede obstruir un conducto hepático, hacer que la bilis se regrese a la sangre, los pacientes se ponen amarillos, se puede dañar el hígado, se pueden dañar los riñones. Una piedra puede penetrar el intestino delgado, el colon, el estómago, los conductos biliares principales, puede irritar el páncreas y generar pancreatitis, y muchas de estas enfermedades pueden ser verdaderamente graves. Bueno, ya vamos a empezar a ver con nuestros especialistas cómo es esto, pero yo creo que debemos precisar para el público, aunque parezca lo más sencillo y hasta parezca una perogrullada, precisamente que ese saquito, esa bolsita que llamamos vesícula, es un receptáculo, ¿sí? La vesícula en sí no está teniendo una función directa, no tiene una actividad funcional donde se produzcan algunas cosas, pero desafortunadamente en cada receptáculo de nuestro organismo donde se queda detenido por algún tiempo cualquier líquido, puede ser a veces líquido en la pleura, puede ser líquido, por ejemplo, en la vejiga, puede ser líquido en cualquier parte donde se quede un poco de este líquido, se puede infectar. Y el contenido de cada líquido va a dar origen a otras complicaciones. En este caso, el contenido es la bilis, que está formada casi en su totalidad de colesterol y en algunas ocasiones de calcio, y que va a intervenir solamente en recibir como un depósito transitorio de la bilis que se elabora en el hígado, para después vaciarlo en el duodeno, que es una parte del intestino delgado. Vamos a ver si nuestros compañeros médicos explican mejor esto para el público, de manera que sepan por qué además se puede quitar y no pasa nada. Y uno puede vivir sin la vesícula y no podría vivir sin algunos otros órganos, a pesar de que algunos, que ustedes conocen muy bien sobre todo en los medios, pues pueden vivir hasta sin cerebro o sin neuronas cuando menos, pero son casos muy especiales. Pero, a ver, ¿qué nos puede usted decir precisamente de ese receptáculo que es la vesícula? Para el público, con un lenguaje coloquial, para que se entienda un poco mejor. Pues la vesícula sí, efectivamente, no es un órgano que sea vital para la vida. Sí se puede vivir sin vesícula, pero sí tiene una función, tiene una pequeña función dentro de ese receptáculo, ¿sí? Que yo lo llamo como si fuera un almacén de paso dentro de la carretera, que es la bilis, en donde se recoge la bilis del hígado y pasa por una carretera que son los conductos biliares hacia el intestino. Una carretera, a la mitad del camino está la vesícula, que es como si fuera un almacén de paso. Ese almacén de paso
Sí sirve para algunas funciones, tiene una pequeña función de almacenaje, ¿sí? Y de concentración de la bilis, pero no es indispensable para la vida. Esa función, una vez que la vesícula está enferma, que ha dejado de funcionar o que está funcionando mal, es igual que si la quitáramos, es decir, con vesícula o sin vesícula, o vesícula enferma o sin vesícula, entonces la vida puede seguir igual. Sí tiene cierta función, a diferencia del apéndice, que casi no tiene ninguna función, o más bien no tiene ninguna función. La vesícula sí tiene una pequeña función dentro del sistema digestivo. No es indispensable para la vida y por eso podemos quitarla. La quitamos cada vez que está enferma. Y yo diría un poquito más en cuanto a la frecuencia de la vesícula. Es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. En Estados Unidos y en global sí calculamos que es alrededor de un 10%, pero en países latinoamericanos, en México específicamente, se calcula que un 20 hasta un 26% de la población mexicana, mujeres mexicanas, pueden tener problemas de la vesícula. ¿Y por qué mujeres? Específicamente. Es mucho más frecuente en mujeres por diferentes razones. Esto tiene que ver con factores predisponentes de piedras en la vesícula. Los factores predisponentes son mujeres, es la obesidad, son los estrógenos que son propios de la mujer, son los embarazos. ¿El matrimonio puede ser? No, ese sí es un mito. Porque y esa pregunta me la hacen todos los días. Esa pregunta me la hacen todos los días en el consultorio. Sí. En el consultorio me preguntan qué tanto tiene que ver con los corajes y siempre le echan la culpa al de junto. No. Al señor ahí que sí no. ronca a su lado, nada más. Sí. Sí. No, doctor, pero es que, doctor Alberto y doctor, si nos pueden apoyar también, pues es que la mayoría de las enfermedades no son más frecuentes en las mujeres, ¿verdad? Pues es que salvo la próstata, doctor, ¿verdad? Pero porque no tenemos, pero ¿por qué? ¿Hay factores de riesgo que predispongan más o solamente ya el ser mujer o la obesidad también tiene que ver, pero ¿por qué? Entre los principales factores de riesgo que tenemos, una es la obesidad, dos es la toma de medicamentos anticonceptivos, que obviamente las mujeres lo toman. Tres son los problemas de dislipidemias o problemas de los lípidos. Cuatro, las bajas de peso. Las mujeres son muy ¿Por las dietas? llevadas, sí, a bajar, a someterse a una dieta así rápida de peso. Eso también es un factor de riesgo. Y lo que conlleva todo esto es que la vesícula se hace perezosa. Es una vesícula que tenemos por mucho tiempo en ayuno o quieta, y que eso también hace que las sales biliares y que el colesterol nos empiecen a dar problemas con la formación de cálculos. Ya. Doctor, ¿algo que usted quiera agregar? Sí, bueno, sí, definitivamente es más frecuente en mujeres que en hombres esta patología, y tiene mucho que ver la producción de hormonas femeninas. La progesterona, la principal hormona del embarazo, enlentece el vaciamiento vesicular, hace más espesa la bilis, y esto puede provocar la presencia de cálculos en forma más temprana. De hecho, la patología no obstétrica quirúrgica más frecuente durante el embarazo pues es la colecistitis aguda, la inflamación de la vesícula por cálculos. ¿Para qué sirve la bilis, doctor? Pues eso no lo hemos dicho. Perdón, la ignorancia, Es como ¿para si qué fuera sirve? un detergente. Es como un detergente que va a romper la estructura de las grasas para que sean digeribles. Ya. Es Ahora, ¿por estrictamente qué a eso. partir de los 40 años? También mencionaba el doctor que es más frecuente, o se puede a cualquier edad presentar este problema. Podrían decir que porque ya Sí. llevan 20 años de casadas algunas, pero ya nos dijo el doctor que Sí, no es culpa de la esposa. que no es culpa de eso. Entonces, ¿por qué? ¿Puede ser a cualquier No, edad? los problemas en la vesícula son frecuentes incluso desde jovencitos. Tengo muchos pacientes de 16, 17, 19 años operados de vesícula. ¿Le parece si nos entre quedamos con hombres y eso? mujeres, ¿sí? Vamos a ir a un corte, pero primero vemos esta cápsula sobre los cálculos biliares y regresamos para que nos siga explicando. De acuerdo. Cuando hablamos de cálculos biliares se refiere a que hay formación de piedras o litos en el interior de la vesícula biliar. Estas piedras generalmente son de colesterol o de pigmentos biliares o de forma mixta. ¿Qué quiere decir esto? Una combinación de colesterol con pigmentos biliares. ¿Por qué se forman estas piedras? Es debido a un desequilibrio
a la composición de la bilis. La bilis generalmente está compuesta por colesterol, lecitina y ácidos grasos. Al haber un desequilibrio en la producción de una de estas sustancias, ya sea de más de unas o de menos de otras, se precipita. Primero se hacen cristales, posteriormente se hacen las piedras. Cuando una de estas piedras tapa la salida de la bilis, de la vesícula biliar, hacia los conductos biliares, generalmente viene el dolor, es cuando se inflama la vesícula biliar, es lo que comúnmente se conoce como el cólico biliar. Generalmente esto es secundario a infecciones. Otro factor predisponente para esto es la dieta. Genéticamente se ha visto, no quiere decir que sea hereditario, pero sí se ha visto una mayor asociación de personas que padecieron enfermedades de la vesícula biliar, por ejemplo, tus papás, tus abuelos. Tú puedes llegar también a padecer problemas de piedras en la vesícula biliar. Otras causas que pueden llevar también a esta formación de piedras es la gente que es sometida a dietas muy rigurosas, bajan impresionantemente de peso y esto hace que también sea una causa de formación de piedras en la vesícula biliar. Hay veces que los pacientes acuden a una revisión por algún tipo de dolor, una gastritis, síndrome de colon irritable, uno los estudia en un ultrasonido y ahí aparecen las piedras. Hay gente que es asintomática, hay gente que es sintomática y en base a eso se norma la conducta. Seguimos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. El tema del día de hoy, vesícula y cálculos biliares. Lo invitamos a que se comunique 5166-4000. De verdad los especialistas van a resolver todas sus dudas. Esto es frecuente. Lo que pasa es que no volteamos a ver este tema hasta que ya nos está ocurriendo que tenemos un familiar. Esa es la realidad. Hasta que ya llegamos a los servicios de urgencia con un dolor impresionante que nos decían los doctores, es fuertísimo. De verdad, las personas que ya lo han vivido esto saben de lo que se trata. Entonces es mejor de verdad estar informados, saber qué hacer, estos factores de riesgo, poderlos controlar, los que se puedan, porque hay algunos que no se pueden. Y si usted quiere tener más información, pues comuníquese. También ya tenemos aquí comentarios en las redes sociales, pero de personas que ya les quitaron la vesícula. Ahorita les vamos a dar lectura y vamos a ver un testimonio de una mujer también que ya le quitaron la vesícula, pero aquí nos preguntan si ella nos dice, Aurora nos dice que está embarazada y que empieza a tener problemas con la vesícula, que qué se puede hacer, si en este momento se puede hacer una cirugía o no se puede hacer, y que sí es un padecimiento frecuente durante el embarazo. Vamos a ver el testimonio y regresando abordamos todos estos temas, los jovencitos, embarazo y vesícula y todos los factores de riesgo, pero primero el testimonio. De pronto yo empezaba a comer, a ingerir alimentos, sobre todo cuando tenían mucha grasa o muchos condimentos y cosas así, y me empezaba a sentir muy mal, empezaba a sentir mucho dolor en la boca del estómago, del lado derecho, era súper molesto y constantemente devolvía el estómago. Unos dolores horribles de doblarme, de llorar, de no parar de vomitar, de salir en la madrugada al médico. Muy mala experiencia, yo creo que es el dolor más feo que yo he sentido. Yo pensaba que era una cuestión totalmente como de gastritis y esta parte, fui al médico familiar y me decían lo mismo, que gastritis y un tratamiento y otro tratamiento y nada, y esto fue aumentando, cada vez el dolor era más intenso, cada vez era más insoportable y cada vez era más frecuente. Cuando yo vi que esto sigue progresando, que no mejoro, entonces bueno, me pongo en internet a investigar, me encuentro con el doctor Montes de Oca y entonces él me atiende y desde la primera vez que me revisa me dice, no, esto no va por ahí, no tiene nada que ver con una gastritis, esto es tu vesícula que está dando problemas, que tienes piedras. Él me dice que el tratamiento es la cirugía. Definitivamente, que las piedras no se deshacen con nada, que no hay ningún medicamento que las vaya a deshacer. Entonces, lo oportuno es quitarla para que deje de dar problemas. Me sugiere la cirugía laparoscópica, chiquitita, 3 hoyitos, realmente casi no es nada invasiva y te puedo decir ahora que ni siquiera dolorosa, ¿no? Era tanto el dolor y de veras era ya tan mala mi calidad de vida que yo decía, sí, pero ya. El primer día cuando yo despierto de la cirugía tenía algunas molestias, un poquito de dolor. Después de eso me fui a mi casa, la verdad la recuperación fue muy rápida, a los 15 días ya estaba manejando. Me siento de maravilla, no he vuelto a tener dolor, no he vuelto a tener molestias, me siento muy bien. De verdad, si tú dejas que pase tiempo, te vas a sentir cada vez peor, te va a doler cada vez más y tu calidad de vida va a empeorar. Bueno, ahí estamos viendo los beneficios
de hacer un diagnóstico correcto, aunque aquí se tardaron un poco los médicos, como en otras patologías, donde aparece este calvario de visitar las 12 casas, que en ocasiones son un poquito más, hasta llegar con el médico que hace el buen diagnóstico, y que además aquí es verdaderamente extremadamente sencillo a través de la clínica y con procedimientos paraclínicos muy simples, como puede ser un ultrasonido, que se practica desde luego en el consultorio, y realmente no hay problema para establecer el diagnóstico cuando no está complicado, como en este caso afortunadamente que no llegó a dar ninguna complicación, y se puede practicar una cirugía que es no invasiva, porque ya en casos de complicaciones severas, bueno, los procedimientos quirúrgicos y el tratamiento y las consecuencias son muy diferentes y pueden ser muy graves. Pero este es un ejemplo de lo benigno que puede ser el trastorno cuando se atiende a tiempo. Pero los doctores nos iban a hablar, ahorita estábamos hablando de la edad, doctor, y de los factores de riesgo. Y el embarazo también, el doctor José Manuel ahorita parece que estamos siendo misóginos, pero no es así, no es que estemos diciendo que las mujeres son las que padecen todo, no es misoginia, es simplemente un dato clínico. Doctor, si nos quiere hablar de los jovencitos, y doctor José Manuel, embarazo y cuando se presenta este problema, ahorita nos lo explica. No es tanto de misoginia, también a los hombres nos puede dar, más o menos entre el 8 o 9% de los hombres mexicanos nos puede dar problemas de piedras en la vesícula. No es tampoco frecuente, es casi 1 de cada 10. Sí, en el caso, por ejemplo, de mis papás, el que operaron de la vesícula fue a mi papá. Sí. Primero vesícula y después, todavía le tuvieron que hacer años después, otro procedimiento porque tuvo coledocolitiasis o cistolitiasis, pero le tuvieron que sacar de alguno de los conductos biliares por vía oral 3 calculitos todavía. 1 de cada 10 casi. Y mi mamá, que no se la pasó muy bien con el que digamos, nunca tuvo problemas. Probablemente porque mi papá trabajaba fuera toda la semana. Sí es algo frecuente en hombres y es algo frecuente también en jóvenes. En jóvenes se ven a veces no nada más los cálculos de colesterol, sino cálculos de pigmentos biliares, personas que han sido operadas de alguna resección intestinal, y entonces pueden hacer cálculos de pigmentos biliares con más facilidad, y eso se ve mucho en jóvenes que tienen algún problema de sanguíneo, de hemólisis, de destrucción de sangre. Entonces, por ejemplo, es algo alguna forma de anemia hemolítica. Alguna forma de anemia hemolítica. Y entonces es algo frecuente en jóvenes, y también lo vemos en jóvenes, o que tienen alteraciones anatómicas, y que por alteraciones anatómicas desde jovencitos, 16, 17 años, ya están haciendo problemas en la vesícula. En el caso de las alteraciones anatómicas, ¿cómo cuáles serían, doctor? ¿Algunas agenesias? No tanto agenesia. La agenesia significaría que no estuviera con la vesícula. ¿Qué es eso, perdón? Agenesia es cuando nacen, que pudieran haber nacido o atrofiada sin la vesícula o sin la vía biliar. Es más frecuente que nazcan sin toda la vía biliar, y entonces es otro campo, que es el de la cirugía pediátrica, el de la agenesia de las vías biliares, y los tienen que atender recién nacidos. No es estrictamente mi campo, pero conozco a los cirujanos pediatras y es algo que se llega a hacer con cierta frecuencia. Íbamos con los jóvenes, y los jóvenes les da por alteraciones anatómicas, y las alteraciones anatómicas nada más en la forma en donde se presenta la vía biliar aquí y el conducto cístico acá, que esté un poquito doblado, que esté un poquito para un lado, para el otro, no permite un buen vaciamiento de la vesícula, y al no permitir el buen vaciamiento de la vesícula se estanca la bilis, y al estancarse la bilis se hacen las piedras. Ahora, entonces, en el embarazo, ¿qué sucede, doctor? Bueno, en el embarazo, como le había comentado ya, la progesterona, que es la principal hormona que se secreta durante el embarazo, tiene efectos sobre la vesícula que consisten en disminuir la contractilidad de la vesícula, se contrae menos, se vacía más lentamente, y la bilis también se vuelve más espesa. Le comentaba yo que la patología quirúrgica no obstétrica más frecuente durante el embarazo es precisamente la colestitis aguda, la inflamación aguda de la vesícula. Ahora, ¿cuál es la conducta ante
ante una paciente embarazada que empieza con cólicos biliares o con colecistitis, una colecistitis aguda, lo ideal es tratar de hacer inicialmente un manejo conservador. Es decir, tratar de lo que llamamos nosotros enfriar el cuadro con antibióticos, dejándolo en ayuno, con antiespasmódicos, medicamentos por supuesto que se puedan usar durante el embarazo. Tratar de enfriar el cuadro y una vez que la paciente ha dado a luz, pues ya proceder a retirar la vesícula. Sin embargo, cuando el tratamiento médico no funciona, el mejor trimestre para operar a una paciente embarazada, sobre todo si se opera por la laparoscopía, es el segundo. Durante los primeros 3 meses del embarazo tenemos un riesgo mayor de pérdida fetal por un aborto. En el segundo trimestre este porcentaje disminuye y en el tercer trimestre tenemos mayor porcentaje de embarazo, de partos prematuros. Entonces lo ideal es hacerlo, si se tiene que hacer, durante el segundo trimestre. Y se puede hacer por vía laparoscópica con algunas precauciones especiales, con algunas variaciones en la técnica, porque durante el segundo trimestre todavía el útero no nos impide maniobrar mediante cirugía laparoscópica. Ahora, doctor Albeiro. Perdón, nada más, el tipo de anestesia que sería recomendable usar con... General. Anestesia general. Y veíamos en el testimonio que presentamos que le dieron otros diagnósticos. ¿Es frecuente que lo confundan con otras patologías? Sí, es muy frecuente, sobre todo los pacientes. Nosotros ya tenemos bien identificado esto, que son pacientes que ya cuando llegan con nosotros ya han recorrido a muchísimos médicos, a médicos familiares, que los han tratado incluso en servicios de urgencias como gastritis, como cuadros dolorosos. Es uno de los diagnósticos diferenciales. La gastritis, las enfermedades acidopépticas, es el cuadro clínico que hay que diferenciar de la colecistitis. Aquí la diferencia es que el dolor de la vesícula es un dolor muy agudo. Entonces, cuando el paciente dice es que tengo un dolor muy fuerte en la boca del estómago, lo primero que debemos de pensar es en cálculos en la vesícula biliar más que en gastritis. Habría en todo caso que hacer estudios, como ya lo dijimos aquí, un simple ultrasonido de hígado y vías biliares que nos va a decir si sí o si no el paciente en este momento está padeciendo de colicistitis crónica litiásica o cálculos en la vesícula ya con complicaciones. Doctores, yo quisiera ver si no existe lo que podríamos considerar una paradoja en algunos casos de una litiasis biliar, puesto que hay muchas litiasis que evolucionan de manera silenciosa, no dan síntomas. ¿Y qué tanto el que no den síntomas puede ser un factor de riesgo? Porque cuando dan los síntomas se puede ya presentar un cuadro agudo con complicaciones. En un examen general, entonces, son estos chequeos que se hacen para las personas que tienen posibilidades económicas, que son ahorita 120 millones de mexicanos, que estamos muy bien porque ya bajó la luz, ya bajó la gasolina, todo esto. Entonces, pueden pagar un examen, un chequeo, y como rutina, porque yo no sé si está en la rutina de los chequeos que se practican. Sí, sí, es rutina. ¿Sí? Sí, sí, sí. De manera tal que esas vesículas silenciosas, por llamarlo de alguna manera, o frías, no sé cuál sería lo correcto, pues poderlas atender a tiempo. Yo creo que sí es rutina, pero el check-up o el chequeo lo hacen menos del 1% de la población, o sea, es algo... ¿A poco no tienen dinero el resto de la población? ¡Qué bárbaros! Entonces es algo poco frecuente que se haga uno por chequeo. Pero sí, las piedras o la colecistitis litiásica, perdón, la colecistitis asintomática, es decir, las piedras en la vesícula que son asintomáticas es algo muy frecuente. Aproximadamente un 60% de las personas que tienen piedras pueden cursar toda su vida en una forma asintomática. Pero la probabilidad de que vayan a presentar piedras y después dolor o síntomas es más o menos un 3 o 4% anual, y esto se va sumando. Si al irse sumando más o menos un 40% de estas personas van a dar síntomas. O sea, aunque no tengas dolor, existe entre un 20 y 40% de probabilidades de que vas a tener dolor tarde o temprano. ¿Es el único síntoma, el dolor? No, se pueden desarrollar muchas cosas. Las personas pueden ser pancreatitis, pueden ser incluso cáncer en la vesícula. Sí, pero hablando de síntomas, yo lo que habría más frecuente es el dolor, quizá flatulencia,
es decir, gases. Pero también aquí hay algo que yo quisiera que los médicos nos precisaran, porque habemos algunos médicos como yo, valga la redundancia, que tenemos ya muchísimos años de haber salido de la escuela. Y hubo un momento en que en instituciones de salud en México, los médicos recetaban ácidos biliares, porque hay una correspondencia entre el metabolismo del colesterol que va al hígado, que se produce en el hígado, con los ácidos biliares, y decían: si hay probabilidades de que usted tenga un problema de piedras o ya está diagnosticado, va a tener que tomar ácidos biliares, digamos, 3 a 6 meses. Y seguramente los cálculos van a desaparecer por completo. Y ahí estaba la gente, toma y toma y toma. Y luego le decían: bueno, es que te repitieron porque suspendiste el tratamiento, lo vas a tener que tomar de por vida. Pues entonces había personas que efectivamente iban por su recetita al seguro y estaban tomando ácidos biliares. Y otros, pues estaban confiados en algunos test que, según los poblanos, eran 4 botellitas que uno se tomaba. Entre todos los que lo hicimos estuvo su servidor hace muchos años, y ya que con eso se iban a deshacer los cálculos. Y luego apareció otro procedimiento que se llama litotricia, a ver si nos hablan después. Y la gente piensa y se detiene mucho para tomar la decisión de una cirugía cuando se le hace un diagnóstico de esta naturaleza. Pero estos eventuales tratamientos, no solamente los que tenían un fundamento médico, doctores, sino aquellos otros de los cobardes, como yo comprenderé, que buscamos cualquier procedimiento antes de meternos a una cirugía, ¿qué tan frecuentemente se siguen usando y qué tan ineficaces siguen siendo? Bueno, las agüitas de Puebla, verdes y rojas, siguen existiendo y las siguen mandando, y son los que nos surten de pacientes complicados. Son los pacientes que llegan complicados porque llegan y las agüitas pues no resuelven gran cosa. Hay medicamentos que sí pueden llegar a resolver las piedras, que pueden llegar a deshacer las piedras. Las indicaciones son muy precisas, se pueden dar solamente en el 15% de los casos, tienen indicaciones precisas. En ese 15% de los casos llegan a deshacer hasta un 60% de las piedras, del 15% al 60%. Ese 60% regresa en el 80%, es decir, casi todas regresan, ¿sí? A pesar de todo. Entonces sí las llegan a deshacer. Si llegamos a utilizar este medicamento que se llama ácido ursodesoxicólico, parece trabalenguas, pero así es. El origen del nombre viene porque en Japón y en Asia sacaban bilis del oso. ¿Sí? ¿Qué cree, doctor? Le tocó otra vez el corte. Pero regresando nos sigue explicando y le decimos a nuestro público cómo se llama el estudio que les deben hacer como prevención. Los diagnósticos, como todo en medicina, el diagnóstico de esta patología es clínico. Viene muy común que el paciente se aventó una buena comidona y posteriormente empieza con el dolor. Llegan al consultorio, uno los va a explorar y generalmente vas a encontrar dolor en el cuadrante superior derecho. Hay veces que puede estar palpable la vesícula, en otras ocasiones no. Una vez que uno está pensando en eso, procedes a tomarle generalmente exámenes de sangre, una biometría hemática en donde puede haber elevación de los glóbulos blancos, eso habla que pues, hay un proceso inflamatorio. Vas a mandar también una química sanguínea completa en donde puede haber alteraciones de las pruebas de función hepática. Mandas tus pruebas de coagulación para ver que ese paciente pueda ser sometido a cirugía sin riesgos de sangrado. Y el estudio, hoy por hoy, que más te puede apoyar tu diagnóstico, porque como te digo, el diagnóstico es clínico, es el ultrasonido abdominal. El ultrasonido abdominal consiste básicamente en un ultrasonido que se le va a tomar al paciente en el cuadrante superior derecho, se va a visualizar el hígado, se va a visualizar la vesícula biliar y en él, en la mayoría de los casos, se aprecia si es por piedras, si no es por piedras, etcétera. Otros estudios que nos pueden apoyar al diagnóstico de problemas en la vesícula biliar
es la tomografía axial computada, la resonancia magnética, y cuando tienes pacientes con molestias de vesícula que no tienen piedras, que esto generalmente se ve en el 5% de los casos, y tienes una vesícula que no está funcionando adecuadamente, se manda un gamagrama vesicular, en el cual con este estudio podemos ver cómo está funcionando tu vesícula. Y si es una vesícula que no está funcionando adecuadamente, o sea, te van a reportar disquinesia vesicular, esto es, tu vesícula llena, pero no vacía adecuadamente la bilis, eso es una causa de dolor y es también una causa de quitar la vesícula. Bien, pero interrumpimos por enésima ocasión al doctor Sieber y estábamos hablando de algunos supuestos paliativos o tratamientos naturistas, como le quieren llamar, y qué tanto pueden ser funcionales o no, como el medicamento que nos intentaba describir el doctor, que es elaborado por los japoneses en principio y a partir de la bilis del oso. De ahí el nombre urso. Desoxicólico. Y había yo comentado, y lo estuvieron reafirmando también, que este medicamento se tendría que tomar muchísimos años o muchísimos meses para que fuera eficaz en un porcentaje muy pequeño de los casos. Bueno, de acuerdo. ¿Puede concluir su comentario, doctor, por favor? Bueno, por eso lo usamos exclusivamente en casos muy específicos, o los usamos después de algún procedimiento en donde se pudiera haber quedado alguna arenilla para terminar de deshacer las arenillas, pero la indicación es mínima. Sí se utiliza para otro tipo de padecimientos que tienen que ver con el hígado y con la bilis. Entonces, no es el tratamiento ideal. El tratamiento ideal hoy por hoy es quitar la vesícula por vía laparoscópica. Bien. Doctor Armeiro, el diagnóstico que estábamos viendo, que es el que hemos comentado y sugerido, más sencillo, que es el diagnóstico clínico, y su acompañante frecuente el día de hoy, que es el ultrasonido, ¿se podría complementar con algunos diagnósticos por laparoscopía o por endoscopía? Sí, lo más sencillo es el cuadro clínico y lo más barato es un ultrasonido. Existen estudios, como ya se mencionó, un poco más sofisticados que también nos pueden ayudar en el diagnóstico. En la endoscopía tenemos algo que se llama la colangiopancreatografía retrograda endoscópica. A ver. Ay, doctor, ¿qué es eso? Más despacito, doctor. Es simplemente hacer una endoscopía. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Retrógrada endoscópica. Consiste en un estudio endoscópico en el que se llega con un endoscopio especial hasta la segunda porción del duodeno, donde está la ámpula de váter, que es donde sale la bilis. Se canaliza esa zona por medio de un catéter y se pasa a medio de contraste y se toman radiografías. Y esta radiografía nos va a dar exactamente cómo está la anatomía, cómo está nuestra vesícula, si hay piedras, y si hay piedras no solamente en la vesícula, sino en la vía biliar principal. Este estudio es un estudio muy sofisticado, no para hacer un diagnóstico de colicistitis no es la mejor opción, es para cuando ya tenemos complicaciones, cuando el paciente ya presenta ictericia, se pone amarillo, ya las piedras en la vesícula se nos complicaron, se nos salieron piedras de ahí de la vesícula hacia la vía biliar principal, entonces tenemos que recurrir a este estudio. También este estudio es terapéutico, también para hacer ciertos procedimientos, limpiar la vía biliar y sacar piedras también se hace este estudio, pero es un estudio más sofisticado y que tiene sus indicaciones precisas. Doctor, y le hacen dos preguntas aquí en las redes sociales y en las llamadas, que mencionaban los médicos que pues en realidad si te quitan la vesícula no sucede nada. Entonces, doctor José Manuel, preguntan si se puede hacer como una cuestión preventiva el quitar la vesícula. ¿Esto lo recomiendan ustedes? No, desde luego que no quitar una vesícula que no tiene piedras, una vesícula funcionante, por supuesto que no. Entonces, hombre, a nosotros nos iría muy bien porque le diríamos, mira, vamos a quitarle a todo el mundo el apéndice para que no le dé apendicitis, vamos a quitarle el segmento izquierdo del colon para que no tenga divertículos, en fin, nos la pasaríamos
no es recomendable. En forma O profiláctica. las chichis como a la Laviona para que se pudiera poner prótesis porque ya, Entonces, las tenía muy caídas y puso el pretexto de que era muy decente y muy No se preocupada por recomienda. su salud No, y por se supuesto puso que no está sus indicado. prótesis de nuevo, ¿verdad? Para casarse ahora. Bueno, pero pues es que así fue o no. Pero específicamente en O este soy tema muy mal no se pensado. recomienda, ¿verdad? No, Quitar la mire, vesícula. no deja de ser una cirugía mayor con una anestesia general, o sea, aunque el riesgo es mínimo, no deja de ser una cirugía que puede tener complicaciones. Y debe de estar muy bien justificada La cirugía. el acto quirúrgico. De hecho, le diría que en las últimas guías clínicas, estrictamente médicamente hablando, incluso la colelitiasis asintomática, estaría discutido si pudiera ser una indicación propia de cirugía. Desde luego, la vesícula está enferma, Sí. porque tiene piedras, no está funcionando bien. Pero si es asintomática, se discute incluso si podría ser el paciente operado en cualquier momento, a no ser que sea un paciente diabético, porque en los diabéticos, cuando les da una colestitis aguda, llegan a ser un proceso infeccioso importante, que sean pacientes con cálculos grandes, únicos, que están en forma crónica dañando, lesionando la mucosa, y eso, en algunos casos y al cabo de muchos años, son el tipo de cálculos que se relacionan con la aparición de cáncer en la vesícula. ¿Grandes de qué tamaño estamos hablando? Pues Porque veíamos ahí en sí, el sí. ultrasonido, pero ¿de qué tamaño son? Pues más de 4 o 5 centímetros, que Más de ocupen 4. toda la luz vesicular. Y por último, en pacientes, no sé, que van a tener algún tipo de tratamiento inmunosupresor, que les van a dar o les van a trasplantar un riñón, por ejemplo, y que van a estar tomando inmunosupresores para evitar el rechazo, todos esos medicamentos disminuyen la respuesta inflamatoria del organismo, entonces podemos tener un cuadro clínico muy severo y que el enfermo no lo manifieste. Y doctor Albeiro, otra pregunta Nada es más que una pregunta sí, para doctor. aprovechar lo que estaba diciendo el doctor. Dijo algo muy importante entre líneas. Habló de los cálculos no como un problema original, sino lo que está mal es la vesícula. Así traté de entender. Es decir, lo que está mal es la vesícula porque tiene un mal vaciamiento, porque tiene una motilidad alterada, o porque como para dar origen a los cálculos. Bueno, el origen de los cálculos, como dijimos, es multifactorial, pero la principal causa es alteraciones en el metabolismo hepático de la bilis. La bilis se conforma por colesterol, ácidos biliares y otros fosfolípidos, principalmente la lecitina, que están en un perfecto equilibrio. Cuando alguno de estos componentes en el mundo occidental es más el colesterol, empieza a aumentar su concentración y los otros la disminuyen, el agua de la bilis ya no es capaz de diluir estos componentes, empiezan a sedimentar, empiezan a formar pequeños cálculos y llegan a formar cálculos de varios tamaños, un cálculo único, grande, en fin. Pero el problema básicamente es el metabolismo hepático en la producción de la bilis. Muchas gracias. Bueno, aquí Nada tenemos... más una pregunta y vamos con su testimonio. Sí, cómo no. ¿Se recomienda este estudio que vimos preventivo cada año o usted no lo recomendaría? Hacerse el estudio. No, aquí lo principal es que el paciente acuda con el médico de acuerdo a su sintomatología va Ya a le indicar si el paciente necesita o no un estudio. Siempre que el paciente se sienta mal debe acudir con su médico familiar, con el médico de primer contacto y él va a ser quien va a referir, si es necesario, a un especialista al paciente. Muy bien. Doctor. Rosa María, yo la veo con su mano aquí y no se la quita como si fuera Napoleón, pero al revés, porque Napoleón siempre traía su mano derecha. Su mano así, ¿verdad? Así es. Y decían que estaba enfermo de algún envenenamiento crónico por arsénico, creo, ¿verdad? Así es. A pesar de que tenía el pene muy pequeño y era eyaculador precoz, bueno, pues eso dicen. Eso Pero él dicen. andaba así. No sé si para apretar la pancita como cuando uno se toma una foto con la familia y no quiere salir para el sol. Pero usted, ¿por qué trae su mano así? Bueno, yo, primeramente, buenos días. Ya tengo yo mucho tiempo con esta molestia. Me han hecho varios ultrasonidos. De hecho, yo quería preguntarle aquí a los especialistas qué otro tipo de estudio podía hacerme. Ya vi en la cápsula. Pero mi problema es que me hicieron el ultrasonido comiendo mucha grasa y 8 horas y uno también, y supuestamente no sale nada, que estoy bien. Lo único que me han dicho es que tengo la vesícula acodada. Pero yo el dolor... La vesícula acodada. Pero yo el dolor... Perdón, la vesícula o algún conducto
No. que llega a la vesícula No, o que a sale mí- de la vesícula. No, a mí me dijeron que era la vesícula acodada. Acodada, Ujú. sí. Pero yo esta molestia que tengo no se me quita. A mí no me ha dado el dolor acá en la boca del estómago que dicen que es insoportable. Yo me ha dado dolor en la boca del estómago, pero porque hace un año empecé yo a estar muy mala, tengo divertículos, tengo la sensación de llenado desde lo que es la garganta hasta la boca del estómago. Lo manejaron que supuestamente podría ser ¿Una hernia yatal? Me hicieron un estudio con contraste y tengo el esófago así, luego una curvatura y luego baja de nuevo. Lo habían manejado como tumor esofágico, que acalasia distal esofágica, total que un diagnóstico en sí no me han dado. Pero yo esta molestia... ¿Pero que ha ido tengo- usted al médico? Uy, sí. ¿Han sido médicos? Sí, médicos. Con su título ahí. todo. Sí, claro. Bueno, eso Bueno, dicen, sí, eso sí, dicen. Y La Universidad de Santo Domingo es muy popular. sí, ¿verdad? Entonces, esa molestia que yo tengo, mi dolor, me arde, se va acá atrás y me arde, es un ardor. Acá no es dolor, es ardor. Y pues yo es lo que quería ver con los especialistas, alguna recomendación. Hablando que de puedo ese hacer. ardor que parece intercostal, ¿en algún momento de su vida usted padeció algo que se llama herpes zóster en esa zona? No, Bien. no, doctor. Bueno, vamos a preguntar a los especialistas y que ellos le pregunten para que nos puedan orientar en ese sentido. Claro. Doctor. El dolor subcostal, la vesícula no es la única causa de dolor subcostal del lado derecho. Puede haber otras causas. El ultrasonido sí, efectivamente, es el mejor método de diagnóstico. Hay otros métodos diagnósticos como es la tomografía, como es la resonancia, pero son muy especializados. Cuando estamos buscando si la vesícula vacía o no vacía bien, el mejor estudio es el gamagrama vesicular. El gamagrama vesicular nos mide qué tanto vacía la vesícula, si funciona o no funciona. La vesícula funciona normalmente a un 70%, si se vacía aproximadamente un 70% después de que comimos una comida con grasa. Si no se vacía por arriba de un 35%, significa que la vesícula no funciona bien y entonces pensamos que la vesícula puede ser la causa del dolor. Pero el estudio ideal para saber si funciona o no funciona la vesícula es el gamagrama. Y sería el siguiente paso. Si el gamagrama sale normal, entonces lo más probable es que no sea la vesícula lo que le duele. Y el acodamiento, es decir, la forma de codo, es lo que tiene la vesícula. El acodamiento, ¿se puede dar en el caso de la vesícula? Sí, es algo muy frecuente. Bien. Sí, pero eso no significa que a fuerza sea la causa del dolor. Muy bien. Y habiendo esta probable alteración esofágica, que me llama la atención que tenga pues una sintomatología o una polipatología en el aparato digestivo alto, pudiera ser que tuviese trastornos de disgenesias que tuvieran una malformación, que dieran origen a una malformación de aparato digestivo, o es rarísimo o imposible. No, pudiera tratarse de un problema de intestino irritable y ese intestino irritable es desde aquí hasta allá. ¿Sí? Y eso incluye la vesícula. La vesícula puede estar medio funcionando mal, pero el colon irritable es una causa frecuente de dolor del lado derecho y por lo tanto no siempre es la vesícula. Sí, muchas veces uno como médico, y desde el principio de la carrera veo uno casos en los que el paciente llega diciendo que tiene mal la vesícula y lo que tiene es una colitis, Sí. donde está afectado sobre todo el ángulo hepático del colon. Cierto. De hecho, a mí me diagnosticaron que tenía una gastritis, gastropatía severa. Ya tengo yo más de un año que estoy sin comer grasa, chile, café, bueno, todo lo que le quitan a uno para en estos casos. ¿Les quitan el chile?
Bueno, perdón, el comer chile. No, perdón, no quise decir eso, no de ninguna manera. Pero por picante, ¿qué tiene que ver con esto? ¿No? Porque irrita mucho el estómago. Bueno, a mí por eso me dijeron. Entonces, pero pues yo sigo igual, o sea, del lado izquierdo también me da mucho dolor. ¿Le parece si regresando del corte nos sigue platicando? Sí, Vamos a claro un corte y regresamos con todas sus preguntas. Seguimos con ustedes, le queremos invitar para que mañana nos acompañe, porque mañana son los temas de familia y el tema será la culpa en la familia. Somos una sociedad culpígena, la verdad, y es que a veces a cambio de estas culpas obtenemos muchísimas ganancias, pero eso no es lo sano y tenemos que trabajarlo, nos tienen que dar herramientas para dejar de ser estos niños llenos de culpa en la familia, pero para empezar con esto, somos nosotros los adultos los que tenemos que salir de todas estas culpas, hasta culpas por la salud, culpas por todo, de verdad, porque vamos al médico, porque ocultamos cosas en familia, porque no nos llevamos bien con la pareja, todo nos llena de culpas. El día de mañana los especialistas nos van a decir cómo hacerle para trabajar en una familia más sana, fuera de culpas. Y ahora los invito a ver un resumen de lo que nos han dicho nuestros invitados sobre la vesícula y los problemas que podemos presentar. La vesícula sí tiene una pequeña función dentro del sistema digestivo. No es indispensable para la vida y por eso podemos quitarla. Que un 20 hasta un 26% de la población mexicana, mujeres mexicanas, pueden tener problemas de la vesícula. Los principales factores de riesgo que tenemos, una es la obesidad, la toma de medicamentos anticonceptivos, que obviamente las mujeres lo toman. Tenemos problemas de dislipidemias o problemas de los lípidos, las bajas de peso. Es más frecuente en mujeres que nombres esta patología y tiene mucho que ver la producción de hormonas femeninas, la progesterona. Entre el 8 o 9% de los hombres mexicanos nos puede dar problemas de piedras en la vesícula. En jóvenes se ven a veces no nada más los cálculos de colesterol, sino cálculos de pigmentos biliares. El mejor trimestre para operar a una paciente embarazada, sobre todo si opera por la laparoscopía, es el segundo. Las piedras en la vesícula que son asintomáticas es algo muy frecuente. Un 60% de las personas que tienen piedras pueden cursar toda su vida en una forma asintomática. Bueno, vamos a terminar nada más con Rosa María, pero y con tanta patología de aparato digestivo, ¿qué le han sugerido, por ejemplo, con lo que hasta el día de hoy usted atribuye a su vesícula acodada? Se la quitan de una manera preventiva para demostrarle que no tiene nada en la vesícula y que las molestias son por sus divertículos o son por un problema de esófago o ¿qué le han propuesto? Pues en realidad no me han dicho nada, ni un diagnóstico, ninguna situación. ¿Cómo y que ya no le han dicho nada? Nada más me hacen estudios y estudios. De hecho ya me hicieron una manometría también y y dicen que pasa bien el alimento, pero de hecho yo tomo agua y la misma agua se me queda atorada. La misma agua que yo tomo se me queda atorada. Hay veces que incluso al pasar la saliva me impide respirar bien. De repente siento como que hasta no puedo respirar y tengo que hacerme así porque me desespero de que no puedo respirar. ¿Y el señor que ronca a su lado no le da unas palmaditas? Gracias a Dios duermo sola. Sí, es una ventaja. Sí, no, definitivamente. Bueno, pero también puede ser una desventaja. Hay algunas personas que se enferman si no tiene el señor o la señora roncando a un lado. Pues sí, vea, pero... Y estiran su patita así como para hacer tierra con el otro o la otra y no sí, hay nada. pero pues... Y se enferman. Así me tocó vivir, ¿qué le voy a hacer? Sí, y ¿No extraña una pareja? No, fíjese que no. No. Quién sabe por qué, ¿verdad? Yo creo que quedé muy bien. y sí, esa es la situación de que no me han dado ningún diagnóstico, no me dice nada, y lo peor de todo es que yo me sigo sintiendo muy mal. Yo hace un año yo pensé que tenía cáncer en el páncreas, porque siempre gastritis, colitis, era el diagnóstico siempre. Sí, pero ¿por qué se le ocurrió lo del cáncer en el páncreas? Se oye muy padre, ¿eh? No, olvídese, yo no dormía. Lo que pasa que tuve una sobrina que en paz descanse, que siempre a ella diagnóstico, colitis, gastritis, y al último resultó que tenía cáncer en el páncreas y pues se nos fue.
Y eso era lo que yo, mi mente traicionera siempre estaba ahí duro y duro, y me hicieron un estudio de células cancerígenas. Sí, yo ya pasé por la mente hasta por el cáncer cervicouterino, sí, ya me Sí, entonces, pues ya como que me tranquilicé, pero en el sentido ese de lo del cáncer, pero todo lo demás sigo yo igual. ¿Quién le gusta de nuestros 3 especialistas para que la vean en una próxima ocasión? Pues me gustaría mucho los 3, ahora sí que estoy como con los 3, ¿no? Los 3, pero pues yo tengo el servicio del ISSSTE, no sé si el doctor me eche una ayudadita ahí. Bueno, ya le preguntaremos al final del programa. Pero vamos ahorita a unas preguntas del público. Muchísimas preguntas Rosalía. tenemos. Si podemos ir una y una con respuestas breves, por favor, para darle salida a todo esto. Dice Elena Ojeda, qué buen tema, me operaron de la vesícula y aunque bebo leche deslactosada, me cae mal, se le inflama el estómago. ¿Por qué es? Están preguntando mucho sobre la alimentación, porque también Carly Vale dice, quisiera saber si existen algunos alimentos que ayuden a reducir las probabilidades de desarrollar problemas con la vesícula. Primero, una persona que ya le quitaron la vesícula, debe evitar algunos alimentos, o hay alimentos que se eviten para prevenir. No, lo más probable es que los alimentos que le están cayendo mal después de la cirugía es porque tiene un colon irritable, un síndrome de intestino irritable, ¿sí? No estrictamente por la vesícula. La vesícula funciona muy poco para las funciones de digestión. La vesícula se vacía a los 8 o 9 minutos después de haber comido. El alimento pasa por ahí como 1 hora y media después, o sea, tiene muy poco que ver la vesícula con la digestión. Nora, nada más también para complementar esto, recuerden que ya hicimos un programa sobre enfermedades del estómago y del colon o del intestino. Y por favor no digan, se me inflama el estómago. Pero a lo mejor no nos vio, doctor. Pues sí, eso es lo malo de no ver, se pone a ver Rosa de Guadalupe, se pone a ver noticieros y jaladas de esas, pues no. Tiene que ver algo que ilustre, que informe, que eduque. Y esa es una inflamación, un reflejo gastrocólico muy frecuente en las personas que tienen un problema de colon espástico o colon irritable, y que muy frecuentemente también, valga la redundancia, se da cuando se usan lácteos o productos de la res. Por eso la peor carne que puede comer un sujeto carnívoro es la carne de res. Parece haber un antígeno inespecífico en la res, hasta en los cartílagos de la res, de donde se extrae, por ejemplo, la gelatina, y se tiene que eliminar todo lo que tiene que ver con la res, incluso a los que tienen un buey cerca. Entonces, esto no es que se le inflame el estómago ni tiene que ver con la vesícula, tiene que ver con la res. Bueno, más preguntas, doctor Albeiro. Dice Don Simpson que el jueves 17 apenas le quitaron la vesícula, él nunca sintió dolor, es diabético, está bien, sin dolor. La pregunta es, ¿qué pasa con el líquido biliar que sigue secretando el hígado? O sea, el hígado es un árbol y a través de todos sus arbustos se va recolectando la bilis, que llega a un conducto principal y que aparte llega a una bolsita que se llama la vesícula. Y todo este árbol biliar, toda esta bilis, está sostenida por un esfínter. Entonces, cuando nosotros quitamos la vesícula, el hígado sigue produciendo la bilis, no se deja de producir. Producimos hasta 1,5 litros de bilis diario, podemos llegar a producir. Y esa bilis está contenida en todo el árbol biliar. Cuando se llena el árbol biliar o cuando hay estímulo porque comimos, el esfínter se abre y se vacía la bilis hacia el intestino. Esta función continúa, no hay ningún cambio. Ya dijimos, la vesícula simplemente es un reservorio para guardar y condensar nuestra bilis. Doctor José Manuel dice Lobito, quisiera que los expertos me dijeran cómo se trata el lodo biliar y si es normal que le provoque dolor, ya que le diagnosticaron eso precisamente sin cálculos, pero le causa mucho dolor y qué debe hacer porque está inflamado su colon. Pues mire, el lodo biliar, el barro biliar, o microlitiasis, como también se le conoce, si le está causando problemas, lo mejor es que se opere. Funciona exactamente como si tuviéramos una piedra que está tapando el conducto y provoca un cuadro doloroso. Si la otra opción, pues podría ser, como había comentado el doctor, darles el Usofalc, que puede llegar a diluir un poquito la bilis y con eso quizás se pudiera disolver el lodo. Muy bien. Doctor Juan Roberto, dice aquí Reina Patricia que
Su mamá sufrió de dolor en la boca del estómago y lo sentía después en el costado y luego en la parte de atrás. Siempre le dijeron que era la vesícula y que tenían que operarla, pero como también tenía la válvula mitral del corazón obstruida, el cardiólogo no autorizó la operación. Cuando la operaron, le pusieron una nueva válvula y ya no tuvo el dolor, que si hay relación y que por qué esta confusión. Pudiera ser que lo que estuviera doliendo sí es la congestión hepática, porque tuvieran una insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca puede dar una congestión hepática y cuando está muy crecido el hígado, entonces sí puede llegar a doler el hígado y dar un dolor parecido. Muy bien. Dice Marta Ortega, doctor Albeiro, que el pasado viernes también mire, sí son muy frecuentes, le quitaron la vesícula, fue una cirugía laparoscópica y el cirujano le dijo que tiene hígado graso, que ella quisiera que la orientaran, qué cuidados debe tener por este hígado graso y cuáles pueden ser las complicaciones. Ok, pues hay que estar vigilando su función hepática, el hígado graso puede evolucionar a una cirrosis o es una de las causas de cirrosis, entonces simplemente es estar vigilando hígado graso en qué grado, habría que ver, y estar vigilando sus funciones hepáticas, y si es necesario, pues actualmente tenemos algunos medicamentos que ayudan para esa patología. Gracias, doctor Albeiro. Doctor José Manuel dice, aunque ya hablaron de estos remedios naturistas, dice Ana Ballesteros, que le diagnosticaron piedras en la vesícula el mes de marzo, el doctor le dijo que solo con unas cirugías se iba a quitar estos dolores, pero ella buscó otros métodos como los tés y los gorgojos chinos. Dice que ahora está en tratamiento de medicina biológica, que si esto le puede ayudar. ¿Medicina biológica? Sí, doctor. ¿What es eso? ¿Ustedes saben qué es esto? No conozco ni la medicina biológica ni los gorgojos chinos tampoco. ¿Y los gorgojos chinos qué onda? ¿Dónde los vende? ¿Uno tiene que ir hasta Pekín o se importan? No, sí los están utilizando mucho, doctor, y cuando vino el doctor en acupuntura, el doctor Lozano nos dijo que no funcionaban y que no había estudios acerca de esto que ayuden en ningún tratamiento de ninguna enfermedad. Lo dijo el doctor Lozano, que además él es un súper especialista en acupuntura y todos estos tratamientos. El que venía en uniforme azul, muy agradable, alto. Sí, con barba, el doctor Lozano. Entonces, de ahí tenemos esa información, que los gorgojos chinos no sirven para ninguna de las enfermedades que los están ofreciendo. Que tuvieran mucho cuidado. ¿No dijo en aquella ocasión si la COFEPRIS y esta organización que controla el uso de medicamentos, la producción, etcétera, tiene que ver para que el público no siga siendo engañado por esta bola de charlatanes? Lo que nos dijo es que estos se ostentan como medicamentos naturistas, entre comillas, y que a veces ahí están incluso las leyendas que se consumen bajo el riesgo de la persona. Este era el problema en realidad, esa fue la información que nos dieron, pero bueno, entonces lo que tenemos por los especialistas es que esto no funciona. Elena Molina dice, tengo arenillas, tengo 2 años sin un tratamiento o programa de operación, me dan dolores muy fuertes, siempre entro a urgencias y solo le controlan el dolor y la dan de alta. En el seguro no le dan solución a dónde puede acudir. Esto es muy frecuente que suceda también, que solo te calman el dolor, te dicen que te vayas y ya hasta cuando estás muy mal, no necesariamente el seguro, en muchas instituciones hasta cuando de verdad estás muy mal es cuando te atienden. ¿Por qué sucede y qué complicación se puede presentar? Bueno, las arenillas, como platicamos hace ratito, es igual que tener nos puede desencadenar un cuadro igual que tener piedras. Entonces el procedimiento, lo que tenemos que hacer es quitar la vesícula. El tratamiento es quirúrgico, es quitar la vesícula para que el paciente ya no tenga dolor y ya no tenga ese problema. Si en su institución donde la están viendo no le solucionan, pues va a tener que acudir con algún médico de su confianza para que se lo pueda resolver. El problema serían los costos. Más o menos, ¿cuál es el costo de una cirugía laparoscópica? Una cirugía laparoscópica, dependiendo del lugar, dependiendo del tipo de hospital, pero puede variar entre unos 30 a 100 mil pesos. ¿What? ¿Qué? Bueno, repetimos. Lo que nos estamos hablando ahorita de luz y de gasolina, y todo, ¿no? de energía eléctrica, sí, sobre todo ahorita, por ejemplo, en Baja California, fácil se van a operar. Sí. ¿Usted tiene más testimonios, doctor? Sí, aquí está un testimonio que afortunadamente me hace sentir muy bien porque se llama Paula.
porque cuando yo escucho el nombre Paola, como que se me estrujan los esfínteres del ano, porque, pues digo, siempre eran Paulas y ahora son Paolas, ¿verdad? Paola. Con nombre italiano, sí. Sí, Como ¿verdad? antes eran Juan y ahora se llaman Giovanni. Iván también es Juan. Sí, doctor. Sí, como que han cambiado los nombres mexicanos, ¿verdad? Mexicanos están poniendo nombres Mi abuelita muy se llamaba extranjeros. Modesta, yo no sé cómo se llamaría ahorita en Naco. Pues, quién Mi sabe. abuelo materno, que era médico, se llamaba Crescencio, yo no sé cómo se llama, Crescens, no sé cómo se llamaría ahora. Pero Paula se oye padrísimo, ¿verdad? Ay, gracias, doctor. A ver, ¿y qué le pasó a Paula? Bueno, me pasa que yo empecé a tener molestia en el lado derecho. No ¿En me el lado duele. derecho no de sus es- dientes? Sí, aquí. Sí. No me duele, no me ha dado dolor en la boca del estómago, no he tenido vómito como me lo han dicho. Me mandaron a hacer un ultrasonido y sí aparecen piedras en la vesícula. Entonces, pues lo único que me dijeron es que hay que operar. Entonces yo quería preguntar si no se hace operación, si hay algún tratamiento que puedan deshacer las piedras. Soy diabética y la verdad es que me preocupa la operación. ¿Qué edad tiene? 65. Ah, pues está muy joven. Claro, la diabetes puede ser siempre una complicación, pero es una diabetes controlada. Pues sí, la estamos controlando. ¿Con qué la controla? Con la insulina. Con insulina. Entonces, Sí. insulino dependiente Insulina. ya o no. Pues es que tuve un accidente que me fracturé el fémur y entonces fui al hospital. Yo no me estaba inyectando la insulina, sino hasta ahí en el hospital que me subió la glucosa, me la empezaron a poner y de ahí para acá ya son como más de 2 años que estoy con el tratamiento de insulina y una pastilla. Bueno, nada más quisiera yo saber que me dijera, porque yo anoche no dormí, porque me dijeron que me tiene que operar. Ay, doctor. Y pero usted, ¿qué le da miedo? Ahorita vamos del corte, vamos a ver qué es lo que le da temor de Me esto. da miedo. Esperen, vamos a un corte. Sí, doctor. El tratamiento de los problemas de colecistitis aguda, colecistitis crónica, litiásica, disquinesia vesicular, vesícula engorroofridio, que es una vesícula también que no vacía adecuadamente, es quirúrgico. Hoy por hoy, la cirugía que se hace es la colecistectomía por abordaje laparoscópico. El abordaje laparoscópico consiste en hacer de 3 a 4 heridas por las cuales vas a meter unos puertos o trócares y a través de esos puertos o trócares, por uno vas a meter una cámara y por los otros 2 o 3 vas a tomar la vesícula biliar y la vas a operar. Como le digo a mis pacientes, ¿en qué consiste la cirugía? Te voy a quitar tu vesícula que está enferma, cuidando todos los órganos que están alrededor para no dañarlos. Para poder operar dentro de la cavidad abdominal necesitas abrir un espacio y ese espacio se hace con CO2, que es dióxido de carbono. Hay pacientes que se pueden quejar después de la cirugía, independientemente de que uno cuando terminas el acto quirúrgico sacas lo más que se puede de aire. Hay gente que se queja a veces de dolor en el hombro, izquierdo o derecho. Esto es algo pasajero, les puede durar 24, 48 horas y solito desaparece. Riesgos de esta cirugía: 1, el sangrado; 2, que esté muy inflamada esa vesícula biliar y desgraciadamente no se identifique bien la vía biliar, puede haber riesgo de lastimar la vía biliar. La recuperación es muy rápida. Generalmente tú al paciente lo operas, haz de cuenta, hoy lunes 10 de la mañana, para la tarde, noche, el paciente ya puede estar caminando. Incluso hay pacientes donde se les inicia la vía oral en forma líquida desde ese mero día de la cirugía, o hay veces al día siguiente. Al día siguiente los da uno de alta, les dices que se reposen en casa, pero un reposo relativo, donde pueden subir, bajar escaleras, estar haciendo ciertas actividades de casa, de escritorio. A la semana vienen con uno a revisión y los puedes incorporar a la semana, a los 10 días, a su trabajo. A ver, Pablo, estábamos hablando de disturbios que yo creo que comparto con usted, el miedo a la cirugía. Sí, doctor. A ver, en su caso, ¿por qué le tiene miedo? Por la diabetes, por la infección que puede Pero bueno, pasar. está usted diciendo que está controlada su diabetes. Pues sí, el azúcar no está muy alta, que digamos.
Entonces, pues el doctor dice que lo que se puede hacer es quitar la vesícula porque hay varias piedritas, que no es una ni dos, que son varias. Entonces, pues yo quería saber si por medio de algún medicamento esas piedritas se podrían deshacer. Bueno, usted ya estuvo escuchando a nuestros especialistas del día de hoy y parece que la posibilidad de hacerlo o de lograrlo con medicamentos es remota. ¿Quiere usted hacerle alguna pregunta o dejamos que ellos nos den su opinión? Que nos dé su opinión. Muy bien. ¿Qué le podemos decir a Paula? ¿Usted, doctor? Definitivamente por ser diabética, precisamente por el hecho de ser diabética, lo mejor es quitarle la vesícula. El riesgo de tener la vesícula con piedras y ser diabética es mucho mayor a tener una infección, ¿sí?, que el mismo riesgo de la cirugía. El riesgo de la cirugía es muy pequeño si lo comparamos con el riesgo que tiene de traer cargando una vesícula con piedras y además diabetes. Eso es mucho más delicado. Es mucho mejor para usted operarse de la vesícula. Gracias, doctor. El acompañamiento, en este caso del endocrinólogo, del internista, ¿se hace indispensable en el momento quirúrgico o el internista deja sus indicaciones y no pasa absolutamente nada y el posoperatorio puede ser sin acudir al otro especialista? Bueno, la valoración preoperatoria y posoperatoria del especialista en medicina interna o endocrinología siempre es importante y hay que tomarlo en cuenta. Generalmente durante el procedimiento quirúrgico, durante la cirugía, ¿sí?, nuestro anestesiólogo está pendiente de mantener el azúcar a buen nivel para que no esté elevada. ¿El estrés quirúrgico per se pudiese elevar la glucosa en sangre? Sí, también. Muchas gracias. Bueno, pues si hay que el control del internista o del gastroenterólogo, la cirugía va a ser muy exitosa y hay que hacerlo ya ahora que está joven. Muchas gracias. Muy y bien. ahorita vimos Nora, una cápsula sobre la cirugía laparoscópica que es segura, que el paciente sale y casi no tiene dolor y estas cuestiones. Pero aquí Lilia Martínez nos dice que ella la operaron hace 4 años, tenía 19 años, tuvo 4 crisis, dolor intenso, muy horrible, tenía vómito y todo, y ella nos narra aquí que la cirugía laparoscópica, para su mala suerte, falló y empezó a sangrar. Y le tuvieron que hacer posteriormente otra cirugía. ¿Esto se puede presentar con frecuencia, doctor José Manuel? Bueno, las complicaciones durante la cirugía laparoscópica pueden ser de 2 tipos en la cirugía de vesícula. Una propiamente por el abordaje laparoscópico. Primero tenemos que insuflar dióxido de carbono para crearnos una cavidad y poder trabajar. Y al momento de meter una aguja o hacerlo en forma abierta, pues podemos lesionar alguna víscera, pudiendo tener una lesión de intestino delgado o lesiones vasculares a nivel de grandes vasos o arteria ilíaca. Eso por una parte. Y por otra parte, el mismo procedimiento, pues sí podemos tener una hemorragia a nivel del lecho hepático, podemos tener lesiones de los conductos biliares. Claro que son complicaciones que se dan en un porcentaje mínimo de casos, ¿no? Menos del 0.5% habitualmente la lesión de vías biliares, que subió un poco cuando se empezó con la cirugía laparoscópica, pero conforme se ha ido teniendo más experiencia con el procedimiento, pues esto ya prácticamente tiene los mismos números que cuando se hacía la cirugía por vía abierta. Al paciente se le tiene que decir siempre que puede existir el riesgo de que se tenga que convertir la cirugía por alguna complicación, por factores técnicos, en fin. Pero yo le diría que, no sé si tendremos las mismas estadísticas, yo pienso que sí, pero un 95% de las cirugías que se inician laparoscópicas en vesícula biliar se terminan por este procedimiento. Más llamadas. Eva Rodríguez dice que si los medicamentos que bajan el colesterol y triglicéridos pueden formar cálculos, doctor Albeiro. No, no pueden formar cálculos, al contrario, nos pueden ayudar a que no se formen los cálculos. Dice Alma García, le diagnosticaron, hay muchas preguntas con este tema, lodo biliar, el doctor le dijo que requiere operación. ¿Cuál es la opinión de los especialistas? Lodo biliar más dolor, ¿sí?, es igual a que la vesícula no está funcionando bien y que hay que quitarla. Una vesícula que duele, hay que quitarla. Dice Carmen Tiburcio, esa es decisión de ustedes, doctor, porque mire, ella dice, tengo lodo biliar, en la vesícula, perdón, bueno, sí, y dice que los doctores le dicen que es decisión suya si se quiere operar o no. ¿Es decisión del paciente o de ustedes?
Bueno, como en cualquier otra cirugía, la decisión es consensada, es decir, uno determina desde el punto de vista médico que el paciente requiere cirugía y bueno, el paciente tiene que aceptarse, operarse o no operarse, pero eso es, toma la decisión de que sí, y médicamente está indicado operar. Jesús Yolanda Miranda dice, ¿es necesario que las personas que ya no tienen vesícula tomen tés amargos? Doctor. No, no es necesario. Como dijimos, la función es normal, su dieta puede ser normal, más que no sea muy rica en grasas, pero no es necesario ninguna medida en especial. Mi mamá tiene 70 años, tiene hipotiroidismo, tiene la presión alta, diabetes, tiene como 20 piedritas en la vesícula. ¿Qué tan riesgoso es que a su edad, y además siendo hipertensa, prediabética y con hipotiroidismo, se le haga una cirugía? ¿Prediabética? Sí, prediabética, dice el doctor. ¿Y cómo sabe que es prediabética? Pues es que a veces ya ve que los niveles son estándar y a veces cuando los estás rebasando constantemente, los médicos ahora dan ese diagnóstico de que eres prediabético y que debes empezar a cuidar tu alimentación para controlar los niveles de glucosa, así es como nos dicen. Porque yo creo que lo dicen los laboratorios que han sufrido una prostitución enorme porque han descendido los números normales o las cifras normales, que había, por ejemplo, de glucosa hasta 120 miligramos por milímetro cúbico y ahora la bajaron a 100. Y resulta que ahora medio mundo es prediabético y obviamente pues el contubernio entre los laboratorios y los laboratorios que producen medicamentos pues es enorme y entonces a dar medicamentos hipoglucemiantes, en fin. Eso es una opinión personal y me hago cargo de mi opinión. Pero yo no creo que un médico clínicamente pueda determinar prediabetes. Lo haría el laboratorio. Y eso es, para mí, dudoso. Disculpen si están en desacuerdo, me gustaría que dieran su opinión. Bueno, si realmente ni el hipotiroidismo, ni la hipertensión, ni la diabetes o prediabetes, como se le quiera llamar, son contraindicaciones para operar una vesícula. Como había dicho el doctor Roberto, realmente si un paciente es diabético, aunque no tenga síntomas, debe de operarse la vesícula, si tiene la presencia de cálculos. Porque como lo comentamos anteriormente, en un diabético la colecistitis aguda puede llegar a ser un cuadro muy grave, muy severo, con lo que se llama una colecistitis enfisematosa, con gérmenes anaerobios en la vesícula que pueden dar cuadros de sepsis importante. Ay, doctor, entonces, ¿nos puede eso explicar de manera coloquial lo que nos acaba de decir? Bueno, una colecistitis enfisematosa es que se infiltran por gas las paredes de la vesícula por gérmenes que se llaman anaerobios, que no necesitan oxígeno para su metabolismo, son gérmenes productores de gas. Este tipo de colecistitis es frecuente en diabéticos y sí puede llegar a provocar infecciones muy, muy severas en todo el organismo. Doctor Albeiro, Marta Peña dice, mi hija tiene 7 años, 11 meses y está programada para una operación, ya tiene cálculos en la vesícula. ¿Es normal que se den casos en los niños? Ya nos hablaban de jovencitos, pero aquí ella tiene 7 años, 11 meses. Sí, no es normal, no es muy común, pero sí tenemos en nuestra consulta pacientes muy jóvenes. Yo he tenido la más joven de 9 años. ¿Y ahí cuáles son los cuidados que se deben tener? ¿Es igual que en un adulto? Sí, es igual que un adulto, se hace su procedimiento quirúrgico. Son pacientes que no tienen ninguna comorbilidad, o sea, que no tienen otras enfermedades en el que el procedimiento es relativamente sencillo y la recuperación es muy rápida. Ya. Cecilia Pérez dice, tengo poliposis vesicular. ¿Esto es peligroso y tiene relación con el tema que estamos tratando? Sí, sí tiene que ver. Los pólipos en la vesícula se pueden confundir con tumores en la vesícula. Entonces los pólipos que son allá más arriba de 1 centímetro, de 10 milímetros, es preferible quitarlos. ¿Sí? Los criterios han cambiado y ahora se calcula que de 5 a 7 milímetros los pólipos es mejor quitarlos porque se pueden confundir con tumor. Aquí otra llamada. Me quitaron la vesícula, el doctor me dijo que cuando me operaron, donde me habían engrapado para cerrar la herida, se me había regado el líquido y se me salía por la misma herida. ¿Esto es normal? Y quiero saber si esto me traerá consecuencias en un futuro. Ella es diabética y cuida mucho su alimentación, pero tiene náuseas y mareos y para esto toma medicamentos. Perdón, ¿no dice qué líquido? ¿Se me salió el líquido? ¿Cuál? No, doctor, no dice, solo que se le salió el líquido. Sí, es que, perdón, no alcanzo a entender si se le está saliendo todavía ahorita el líquido
o si fue nada más durante la cirugía. ¿Qué le engraparon? ¿Qué dicen que le engraparon? Después de quitarle la vesícula, le engraparon la herida. Bueno, esto necesitaría ir con un especialista para que la revise, ¿no? Tener una segunda opinión. Bueno, entendí muy bien qué fue lo que la, pasó. pero yo creo que le debe haber dicho, se infectó esta grapa o este punto y está exudando, al principio suero, después pus, pero que es un líquido, porque si viniese de la cavidad abdominal, pues ya tendría una complicación severísima, una peritonitis o algo, ¿no? Sí, yo creo que el cirujano le puede explicar, y esto es muy importante, que el paciente tiene todos los derechos de preguntar todo aquello que lo tenga inconforme, inquieto o con dudas. Oye, doctor, ¿qué es esto? Porque yo no sé si hay médicos mudos, pero sí hay muchos pacientes que no se atreven a cuestionar al Señor porque piensan que es la representación humana de Dios, y no, pues es un ser humano que se puede equivocar, pero que tiene la responsabilidad y que con ética tiene que decir, sí, efectivamente está infectado, aquí lo que está saliendo es pus y se tiene que hacer esto. Pero se me salió el líquido, puta, pues puede ser la orina o la caquita con diarrea o el líquido cefalorraquídeo o la saliva o qué, ¿verdad? Son líquidos. Esteban Sánchez dice, ¿qué tanto los médicos alópatas aceptan la medicina o productos alternativos? Porque sí hay testimonios de personas que se han visto beneficiadas con este tipo de medicinas. Que si ustedes lo aceptan o no lo aceptan, conocen o no conocen sobre esto en realidad. En realidad muchas veces los pacientes que llegan con nosotros ya traen muchísimos tratamientos alternativos, y ya cuando nos llegan, ya lo había dicho el doctor, ya nos llegan complicados. Entonces esto lo que hace es que el paciente se complique más, y cuando vayamos a hacer una cirugía sea de mayor dificultad para el cirujano. Y esto tiene que ver con la llamada del señor Antonio Fernández, que dice que los médicos que están en el panel mencionan que la única solución para el problema de la vesícula es removerla, pero parece que es una cosa desproporcionada. Y aquí en el Facebook también nos dice alguien que no está de acuerdo con que los médicos quiten la vesícula a izquierda, derecha, lo que dicen, a diestra y siniestra, sin hablar de las complicaciones, que si en verdad no hay medicamentos que puedan deshacer esas piedras, o no lo quieren decir para hacer la cirugía. No, ahí sí no. Entonces, si ustedes quieren comentar, sí, son llamadas y comentarios de Facebook. No, en el caso de la vesícula, no. Mire, la medicina alternativa no es que los alópatas crean o no creamos en esto. El que tiene que creer o no creer en eso es el paciente. Y el paciente tiene un pensamiento mágico y puede creer que trayendo su medallita de San Benito o poniéndose un cuarzo o con flores de Bach, que es como se debe decir, no es Bach, es Bach, o lo que quiera, ¿verdad? Con la acupuntura o con lavativas, todo. Es que en la medicina, que además es un arte, pues la disposición, la voluntad, la idea y lo que predetermina a veces la ideología o las creencias del paciente son benéficas. Para poner un ejemplo, toda la zona de Miami está invadida por gusanos, así se le llaman los cubanos que se fueron de la revolución para allá, y muchos latinos, etcétera. Entonces, en la Asociación Psiquiátrica de Florida está totalmente autorizado que además de ir a psicoterapia o a un tratamiento psiquiátrico, el paciente vaya con los curanderos, los brujos, los santeros, los babalaos, ni siquiera, pues si creen eso, pues adelante. Digo, ya en México están convencidos que la Virgen de Guadalupe le falló a la selección y a Fox, pero pues pueden ir a la de Juquila, pues la San Juan de los Lagos todavía son efectivas. Pueden hacer lo que quieran, pero no depende del médico alópata. Pero si uno es médico alópata, tiene que estar de acuerdo éticamente con los conocimientos y la información médica y de investigación médica. Y aquí tuvimos a la doctora del IMSS, doctor, que estudia muchísimo, tiene mucha información sobre toda la medicina natural en nuestro país, con base científica, pero ella también nos decía que la medicina tiene límites, y entonces es ahí donde uno también debe yo me tomo en la noche mi té de boldo con manzanilla, pues no me pasa nada, a lo mejor estoy orinando un rato, pero pues, yo me acostumbré desde chamaco que en mi casa, pues tu tecito de, pues órale, y no sé si pasa o no pasa. Vamos al corte. Pero depende de uno, no de la medicina alopática. Vamos al corte y regresamos al último bloque del programa del día de hoy. El tema es vesícula. Sígase comunicando con nosotros, los especialistas le darán respuesta.
Qué bueno que sigue con nosotros porque lo queremos invitar a que el próximo lunes nos acompañe. El tema será apendicitis y yo le preguntaba al doctor Albeiro, ¿qué tan frecuente es en nuestro país, doctor? Sí, sí es bastante frecuente. Aquí el problema es que es un cuadro doloroso abdominal, el cual tenemos que hacer un diagnóstico preciso y cuya indicación es la cirugía. Ahora, el problema es que nos tomamos pastillas para calmar el dolor y ¿qué puede pasar? Sí, cuando tenemos un cuadro doloroso abdominal no debemos de tomar ningún medicamento hasta que seamos valorados por el paciente porque podemos enmascarar el cuadro, retardar el diagnóstico y retardar el tratamiento definitivo que es la cirugía. Pues ahí lo tiene. Si usted nos quiere acompañar el próximo lunes para aprender todo sobre la apendicitis, que unos médicos dicen que no funciona para nada el apéndice, pero hay estudios del 2009 en Estados Unidos que dicen que sí. El lunes que nos expliquen mejor los especialistas si sí o si no tiene una función. La cuestión es que cuando se presenta el dolor, se debe quitar porque de verdad sí puede tener complicaciones serias como es la peritonitis y eso nos puede llevar a la muerte. Así que véanos el próximo lunes a las 9:30. Ahora vamos a ver el último resumen del programa del día de hoy y después otro testimonio. El tratamiento ideal hoy por hoy es quitar la vesícula por vía laparoscópica. Lo más sencillo es el cuadro clínico y lo más barato es un ultrasonido. En la endoscopía tenemos algo que se llama la colangiopancreatografía retrograndoscópica. Se toman radiografías y esta radiografía nos va a dar exactamente cómo está la anatomía, cómo está nuestra vesícula, si hay piedras y si hay piedras no solamente en la vesícula sino en la vía biliar principal. Es un estudio muy sofisticado, no para hacer un diagnóstico de colicistitis no es la mejor opción, es para cuando ya tenemos complicaciones. No deja de ser una cirugía mayor con una anestesia general, o sea, aunque el riesgo es mínimo, no deja de ser una cirugía que puede tener complicaciones. El origen de los cálculos, como dijimos, es multifactorial. La principal causa es alteraciones en el metabolismo hepático de la bilis. La bilis se conforma por colesterol, ácidos biliares y otros fosfolípidos, principalmente la lecitina, que están en un perfecto equilibrio. Si la vesícula vacía o no vacía bien, el mejor estudio es el gamagrama. El gamagrama vesicular nos mide qué tanto vacía la vesícula, si funciona o no funciona. La vesícula simplemente es un reservorio para guardar y condensar nuestra bilis. Una cirugía laparoscópica, dependiendo del lugar, dependiendo del tipo de hospital, pero puede variar entre unos 30 a 100 mil pesos. Tengo 61 años y me diagnosticaron piedras en la vesícula. Me la diagnosticaron a los 50 años aproximadamente. No me operé porque me diagnosticaron cáncer de próstata y entonces era más urgente dedicarme a la operación del tema del cáncer de próstata y pues después tenía yo que recuperarme de todo esto, dejar pasar un tiempo y entonces ya fue cuando atendí este malestar. Hasta los 60 años fue cuando ya me operaron. En estos 10 años tuve muchas complicaciones, sobre todo de tipo gastrointestinal, muchas molestias, muchos ardores, en las noches no dormir bien, levantarse de malas, muchos problemas por ese tipo. En el trabajo pues obviamente afecta mucho ese tema, ¿no? Uno siempre con un malestar muy fuerte. Yo empecé a ponerme amarillo, muy amarillo, los ojos muy rojos y además, bueno, me dolía mucho el estómago y al momento de orinar, o sea, yo totalmente como verde. Yo ya tenía mi vesícula llena de piedras que ya eran de tamaño, bueno, recuerdo creo que 3-5 centímetros. Y algunas de esas pues ya estaban obstruyendo, me explicó el doctor que la bolsa ya estaba muy saturada de este tipo de piedras y que ya estaba un riesgo que incluso ya tenía yo probablemente fuera o piedras o tierra que se genera de las piedras y que me afectaba o me podría afectar ya severamente al hígado y entonces pues la decisión era prácticamente de ya. Y bueno, pues los riesgos que todo este tipo de operaciones conllevan, aunque a veces parecen sencillas, no dejan de ser una operación y bueno, pues a ciertas edades también ya se vuelve más complicado. Pues la verdad es que a veces se deja uno, yo pues digo que hay que cuidarse después de todas estas experiencias, hay que cuidarse mucho. Bueno, pues estamos en la recta final ya del programa y tenemos un testimonio
que a mí me llamó la atención porque cuando nos sugirieron que entrevistáramos a nuestro amigo Eduardo, no estaba, había ido a un comercial. Y su novia, que nos acompaña aquí, nos dijo que él tenía cálculos renales, cálculos en vías urinarias, y que se le habían bajado a la vesícula. Entonces a mí me llamó la atención porque es la primera vez que yo veo que se bajan hacia arriba. Entonces vamos a ver en sus labios qué es lo que está pasando, porque ya me quedé yo todo confuso, ¿eh? Me dejó casi como si me llamara yo Vicente Fox. Bueno, Pero, buenos días. Buenos días. Yo presenté tenía según piedras en los riñones. Pero según. Bueno, ¿Según quién? No tengo porque me mandaron a hacer un ultrasonido. Sí. Y de ahí ya los traigo hasta la vejiga. De los riñones pasaron a la vejiga. A la vejiga. A la vejiga. Fíjese, vejiga es una cosa y vesícula es otra, aunque los nombres se parecen mucho. Y ahí sí, el riñón puede descender a la vejiga, porque son parte de la vejiga es parte de las vías urinarias, es un receptáculo de la orina que se produce en el riñón, y cuando sale del riñón pasa a las pelvis y a los cálices renales, después ureteros, después vejiga. ¿Y qué pasó? Porque estamos hablando de vesícula. Bueno, yo es que tenía entendido que va a ser de las piedras, no de cálculos. No, pues sí es de las piedras, pero no. Pero esos son cálculos, nada más que son cálculos de vías urinarias. Aquí son cálculos de vías biliares. A ver, entonces ya no me estoy avicentando, Lo ya que me estoy pasa es que entendiendo. tuvimos muchos, consultamos con muchos doctores. A ver, ayúdeme con como si fuera Luis Miguel, así pegadito. Lo que pasa Más pegadito, es que, así casi. Eso. que fuimos a consultar a varios doctores porque la primera donde fuimos nos habían dicho que nada más tenía inflamado, que era una inflamación. ¿De dónde? Del abdomen. Por ahí empezó porque era un dolor que él no aguantaba. Entonces después, recurrimos a otro doctor y él fue el que nos dijo que tenía cálculos en los riñones, que necesitaba hacerle un estudio. Entonces fuimos a realizarle el estudio y seguimos igual buscando en otros lados, porque igual nos decían que lo único que le podían hacer era una cirugía. Entonces seguimos buscando igual, muchos que eran en la vesícula, muchos que eran nunca nos dijeron exactamente qué es lo que pasaba, siempre nos traían vuelta y vuelta, eran diagnósticos en todos lados y ni uno nos supo decir. El último, y por el que ya de plano ya no quisimos ya después buscarle porque nadie nos decía las cosas, fue el que le mandó a hacer una urografía. Y ahí fue donde salió que necesitaba, que era una litiasis reteral, A ver, permítame. bilateral. Sí, hallazgos en relación a litiasis renoureteral bilateral, renoureteral bilateral. Entonces, por eso quisimos venir, porque en ciencia cierta nadie, ni un doctor nos ha sabido decir qué es en realidad. Nos han traído vuelta y vuelta. Hasta el último estudio que le hicimos, esto fue lo que apareció. Entonces, como nos invitaron a venir, queríamos preguntarle a los expertos. Ah, bueno, pues muchas gracias, sí, porque yo estaba confundido, como que se subieron para abajo o se bajaron para arriba, ¿no? No, así sí pueden descender, sí. Renoureteral significa que hay cálculos renales y bajan por los ureteros, que son los tubitos que vienen desde las cálices renales hasta la vejiga. Pero vejiga y vesícula, aunque tienen etimológicamente el mismo origen, son anatómicamente y fisiológicamente muy distantes. De hecho, eso, es la confusión porque siempre nos decían una cosa. A ver. Que eso fue la confusión, de que en un lado nos decían una cosa y en otro lado nos decían otra. Sí, pero no es la confusión de los pacientes, es la confusión del perdón, ya iba a decir mazacote. Porque de veras a mí me da la impresión de que a veces parece que van a consultar a de estos ojalateros que hay en la calle, porque los diagnósticos son así como de vulcanizadora o de ojalatería, ¿verdad? Pero bueno, me voy a ir pasando para allá, mientras nuestros especialistas nos hacen favor de darles alguna sugerencia. Y muchísimas gracias. Con permiso. Lo que le quieren ustedes dar alguna orientación a las personas que
Nos vienen a pedir, pues vienen porque tienen la confianza con nosotros y porque finalmente no han recibido la orientación indicada. ¿Qué le pueden decir ustedes? Las piedras en el riñón y las piedras en la vesícula son completamente dos cosas diferentes, separadas. Un buen estudio de ultrasonido le puede dar el diagnóstico para saber si tiene o no tiene piedras en la vesícula. Y entonces, ¿dónde ha estado la complicación, doctor? De no diagnosticarle exactamente. No, yo creo que en los términos probablemente, pero son dos cosas muy separadas. ¿Tendrían que ir con un urólogo? O con un urólogo si es que tiene piedras en las vías urinarias, o con un cirujano si es que tiene piedras en la vesícula. Muy bien, gracias. Tenemos aquí la llamada de Josefina Santos. Dice que su tía tiene 80 años y tiene piedras en la vesícula y le dicen que por su edad ya no la pueden operar. ¿Hay una edad límite? No, la edad ha dejado de ser una contraindicación para la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. Se ha visto que lo importante no es que uno vaya envejeciendo, sino el estado en el que se encuentran los órganos. Podemos tener un paciente de 30 años, con, no sé, que haya tenido infartos y estas cosas, que tenga más riesgo que una señora sana de 80 años para operar. Entonces no es una contraindicación, solo haciéndole todos los estudios, Sí, valorándola. desde luego hay que hacerle una buena valoración preoperatoria, pero sería lo único. Doctor. Yo quiero preguntarle a nuestros especialistas, para información de todos, sobre dos aspectos de este tema que nos han quedado un poquito relegados, aunque alguno ya se abordó un poco al principio, pero muy poquito. Primero, de estos procedimientos a los que ha recurrido las personas y que ya vimos que no son eficaces, en el caso de cálculos vesiculares, que es la litotricia, ¿qué nos puede decir? Porque, por ejemplo, no sería difícil que en un caso como el de Eduardo les hubiesen recomendado también litotricia y entonces también tenerlos en el desconcierto de qué es eso, me van a deshacer los cálculos del riñón con un aparato que manda ondas sonoras y rompe los calculitos para que se salgan. Primero, hablar sobre la litotricia y lo que puede ser totalmente inútil en el caso de vesícula. Y luego, algo que para mí ha sido verdaderamente importante porque, como le decía el doctor al principio, mi papá fue el que tuvo cálculos, pero mi mamá tuvo pancreatitis años después. Era comeloncísima. Y en el caso de los trastornos biliares no tratados, ¿qué tan frecuentemente pueden dar trastornos graves o gravísimos en el páncreas? Bueno, en cuestiones de complicaciones con el páncreas, más o menos entre el 2.4 al 5% de los pacientes que tienen colecistitis pueden desarrollar un cuadro de pancreatitis biliar. Y sí, son cuadros bastante aparatosos y dependiendo del grado de pancreatitis, es la morbilidad que pueda presentar, pero entre el 2.5 al 5%, redondeando números, pueden presentar cuadros de pancreatitis. ¿Qué tan graves? Similares, por ejemplo, a una pancreatitis hemorrágica, una pancreatitis aguda. Por lo general es pancreatitis edematosa, o sea que solamente se inflama el páncreas. Y muchas veces teniendo el paciente en ayuno, en ocasiones con nutrición parenteral, analgésicos, antibióticos, podemos dejar que repose y que ese edema ceda y ya después quitar la vesícula, que ha sido la causa de la pancreatitis. En el caso de una colelitiasis crónica, que no ha sido bien diagnosticada, que en alguna ocasión alguna coledocolitiasis, ¿qué tanto puede ser un factor de riesgo para cáncer del páncreas, ya no de vesícula? No hay ninguna relación. No hay asociación. Sí. Perfecto. En cuanto a la litotricia, ¿nos pueden decir algo? La litotricia está contraindicada, en Estados Unidos no está aceptada. Aquí en México se trataron de hacer algunos casos. Lo que se hacía es que se deshacían las piedras y se atoraban más fácil o se complicaban más fácil. Entonces no es un procedimiento que se haga para vesícula. Lo que sí se puede hacer para riñón sería el caso de... En el caso de Eduardo. En el caso de Eduardo. Complementando un poquito, Perdón, sí. Complementando un poquito, esto no solo está contraindicada, sino que está proscrita para vesícula y vías biliares. Es muy diferente el deshacer los cálculos renales mediante ondas de choque. El riñón es un órgano que está en el retroperitoneo, cubierto de grasa, aislado.
se le pone un catéter al paciente que va del riñón hacia la vejiga y una sonda que va de la vejiga hacia el exterior. Entonces es muy fácil que esas arenillas vayan saliendo y se desalojen sin ningún problema. La vesícula está adosada al hígado. El hígado, que es un órgano con una gran vasculatura, es un órgano sólido. Y cuando se deshacen esas arenillas, pues todos muy contentos porque las arenillas pasan a través de la vía biliar, se pueden detener en el conducto pancreático, causar una pancreatitis o causar que se tape el conducto biliar, que el enfermo se ponga amarillo, y una colangitis, que es una infección de los conductos biliares. Y otras de las complicaciones que hubo con la litotripsia fueron hematomas y sangrados a nivel hepático. Muy bien. ¿Tenemos preguntas o comentarios sí, en el Face? Dice aquí, la operaron de la vesícula hace 4 años aproximadamente y a partir de eso tiene muchos problemas digestivos. Sé que ya hablamos de esto, pero quizás nos acaba de sintonizar. Y que después de los alimentos de la mañana tiene diarrea, tiene cólicos, dolor, que se le quitan hasta que evacúa, y que ha probado dietas, le quitan la leche, los jugos, le quitan todos los alimentos y el problema persiste. ¿Sí hay relación o no hay relación, o qué problema puede tener entonces? Bueno, un paciente operado de vesícula, si la causa del dolor, si estuvo bien diagnosticado y bien operado, no debe de tener ninguna complicación ni ninguna limitación en su dieta. Deben de buscarle, no, pues yo no. Yo tengo 3 años de operado de la vesícula y aunque al principio sí me cuidé. ¿Cómo se cuidó, doctor? Bueno, con una dieta sin irritantes, sin grasas, pero en una dieta variada, ¿no? Un par de semanas. Después, pues, si en la noche me dicen que nos vamos a tomar unos tacos al pastor, con todo gusto, y no me pasa nada. Entonces, si persiste el dolor, tienen que ir otra vez con el especialista, no es lo normal. Buscar otra causa. No es lo normal, hay que buscarle que no tenga otras causas para que tenga dolor. Pues los problemas posteriores a una resección de vesícula son muy raros, son muy escasos. Si llega a haber, si hay complicaciones, en transoperatorio ya las mencionó el doctor, ¿sí? De sangrados, de lastimar la vía biliar, que es menos del 0.5%, y a la larga sí puede haber ciertas molestias. Hay gente que tiene gastritis. Porque nos vamos y hay que dar las gracias al público que estuvo con nosotros, a nuestro panel de especialistas y a ustedes que nos vieron desde su casa. Buenos días y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.